Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Si tienen sus Biblias, vamos a Primera de Juan capítulo 2 en esta noche, y vamos a esperar que el Señor nos hable a través de esta porción de la Escritura. Nos encontramos en la porción del 18 al 26, que no vamos a tratar exhaustivamente, pero si ustedes recuerdan, la última vez vimos que el apóstol Juan está tocando el tema del anticristo en esta porción. Y él está haciendo un contraste en cuanto a aquellos que son anticristos y aquellos que son cristianos. Por eso, en una forma muy creativa, le hemos titulado a esta sección Cristianos y Anticristos. ¿Ven? No me costó mucho traer ese nombre o ese título. La sección comienza en el versículo 18 y quiero que lo leamos una vez más. Es un segmento muy, muy importante en la epístola, donde Juan, dirigiéndose a cristianos, dice lo siguiente: Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Mencionamos en detalle o examinamos en detalle este pasaje la última vez, pero a modo de repaso, tal vez el mundo occidental, tanto aquí en Estados Unidos como Europa y también Latinoamérica, está familiarizado con el término anticristo. Es una palabra que evoca tal vez visiones apocalípticas. Es una palabra que nos hace pensar en un personaje particular. Es un nombre relacionado con oscuridad, terror, destrucción. La Biblia claramente nos dice que vendrá un personaje en el futuro quien, inspirado y controlado por Satanás, se convertirá en el gobernador o el gobernante mundial. Y comenzamos a pensar en él la última vez. Vimos que durante esta época futura, el anticristo, este personaje terrible, forzará a todo el mundo a postrarse ante él y forzar a la gente, al mundo, los hombres y mujeres que le adoren. Y aquellos que no lo hacen, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser martirizados, van a ser ejecutados. Esta horrible criatura finalmente es destruida por el mismo Señor Jesucristo en la famosa batalla de Armagedón, de la cual nos habla el libro de Apocalipsis. Después de esto sabemos que el Señor va a establecer su reino milenial sobre la tierra. Él va a gobernar y terminando estos 1000 años, esta tierra y el universo como lo conocemos, nos dice 2 de Pedro 3, ustedes lo pueden leer en los versículos del 10 al 13, va a ser desintegrado, se va a derretir. Un fuego abrasador va a consumir a esta tierra, la tierra va a ser destruida. Esa es la historia del anticristo final con mayúscula, dijimos, este es el anticristo. Pero como notamos en este versículo 18, el apóstol Juan nos dice que se levantarán muchos anticristos en este último tiempo, en esta última época. Y dijimos que esta última época es una referencia al periodo de tiempo entre la primera venida del Mesías, Cristo Jesús, y su segunda venida, cuando Él venga por los suyos. Este periodo de Dios sabe cuántos años serán, este periodo se denomina en la Escritura como los últimos tiempos, los postreros tiempos, la última porción de la historia. Juan nos dice que estos anticristos, muchos se levantarán, y por supuesto están en medio nuestro. De hecho, están en nuestras ciudades, están en nuestras escuelas, están en nuestros gobiernos, están en nuestros lugares de trabajo, están en el autobús que usted toma para ir al trabajo, están
en nuestros vecindarios y por supuesto están en la iglesia también. La iglesia no se libra de estos anticristos como aquí el apóstol los denomina o los define. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo los podemos identificar? Bueno, el versículo 22 de Juan 2, de esta primera epístola, nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, o este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, cuando hablamos de anticristos, según el apóstol, estamos refiriéndonos no solo a un personaje feroz del futuro, que sí viene, sino que estamos hablando de una actitud que se manifiesta en ciertos individuos, en personas. Es una actitud de hostilidad y negación del Mesías, el ungido de Dios. Es una distorsión de la definición bíblica o la identificación bíblica de este Cristo, de este Mesías del cual estamos hablando. Es redefinir al Señor Jesucristo no como la Biblia lo define, sino con otras ideas y distorsiones, falsos conceptos. Bueno, todo eso, esa negación, esa redefinición de Cristo como Señor y Salvador que la Biblia presenta, constituye, según el apóstol Juan, una actitud anticristo. Cristo no fue simplemente un buen maestro, como algunos dicen. Un buen hombre, un hombre noble, un líder religioso, un notable rabino judío, o cualquier otra descripción que la gente le quiera dar. Cristo no fue simplemente un hombre, sino que fue el Mesías, el ungido de Dios. Christos en griego es el equivalente a la palabra Mesías, también en hebreo. El Hijo de Dios, la esencia misma de Dios. Dios hecho carne, Juan capítulo 1, versículo 14, se hizo carne y habitó con nosotros. Si alguien niega esto, a este Cristo que la Biblia define, entonces está negando al Padre y al Hijo y se convierte en anticristo. Por eso, en el versículo 23, el apóstol Juan dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también entonces tiene al Padre. Entonces, cualquier falsa interpretación o representación de Cristo, cualquier distorsión de Cristo es una actitud anticristo. Y cualquier individuo que rechaza a Cristo como el Mesías, como el Señor, como el Salvador, como Dios encarnado, 100% Dios y 100% hombre, como hemos estado estudiando, es un anticristo. Entonces, no podemos tomar la Biblia y seleccionar algunas ideas de quién es Cristo, algunas definiciones que nos gusten, como hacen algunos. No podemos reinventar a Cristo. Nos decía el pastor MacArthur que esta semana pasada salió en Newsweek un artículo sobre quién es Jesús, y totalmente tergiversado. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese espíritu, la persona que escribe eso y los conceptos que están detrás de ese artículo son anticristos, porque están redefiniendo a quién es Jesús. No podemos reinventar a Cristo, no podemos decir de Cristo algo menos de lo que la Biblia dice acerca de Él, o lo que la tradición apostólica ha enseñado acerca de Él, o nos convertimos en anticristos, en el sentido que el apóstol aquí le está dando. Jesús lo expresó de esta manera, en Mateo 12:30. El que no es conmigo, es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjense, claro, cómo el Señor nos expresa. El que no está conmigo, contra mí está. O sea que no hay término medio acá, no hay una actitud entre esto y lo otro. No existe una actitud intermedia. ¿Tú eres cristiano o tú eres anticristo? Fíjense. Entonces ya podemos comenzar a notar qué es lo que quiere decir anticristo. Es otra forma de expresar a un incrédulo, un espíritu antagonista y hostil al Señor Jesucristo, que existe en todo corazón sin Dios. ¿No es cierto?
Entonces, es fundamental esta distinción, nos dice el Señor Jesús. El que no está conmigo está en contra mío. El que no conmigo no recoge, desparrama. Y en el texto que estamos estudiando aquí en Primera de Juan, el apóstol está identificando a los engañadores y distorsionadores del Evangelio, los anticristos, y a su vez está aclarando a sus lectores quiénes son los verdaderos cristianos. Desde Génesis 3 el conflicto siempre ha sido entre Satanás y Dios, entre la verdad y la mentira. Y la estrategia satánica siempre ha sido la misma. Notaron ustedes que nunca cambió su método, su estrategia ha sido la misma. Siempre, desde Génesis 3, Satanás ha tratado de inculcar, sembrar mentiras, plantar dudas y, por supuesto, negar lo que Dios dice en su palabra. No es nada nuevo. Y los anticristos, por supuesto, hacen lo mismo. Están negando lo que Dios declara. Ustedes recuerdan, Génesis 3:1 nos dice el relato, la serpiente, quien era Satanás, dice ahí, era astuta más que todos los animales del huerto que Jehová Dios había hecho. Noten que Satanás también es una criatura, entre paréntesis. La cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Observen eso, el primer paso fue plantar dudas, ¿no es cierto?, en la mente en este caso de Eva. Y luego dice contradecir, por supuesto, todo lo que Dios había dicho y llamarle a Dios mentiroso. Entonces la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, o sea que no es de todo árbol que no podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Bueno, entre paréntesis ya le agregó. Tocar no era parte de la prohibición. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está la contradicción absoluta de lo que Dios había dicho. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo entre el bien y el mal. La negación absoluta de lo que Dios había dicho y por supuesto aquí tentándoles a ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto es lo que justamente Satanás ha estado haciendo en la iglesia por medio de falsos maestros, por anticristos a través de todos estos siglos, desde los comienzos de la iglesia. Desde el momento que la iglesia comienza oficialmente allá en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, la iglesia ha estado siendo acosada y atacada por mentiras de todo tipo que vienen a través de falsos maestros, por supuesto también denominados, según nuestro pasaje, anticristos. Cualquier individuo que reemplaza la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, con mentiras satánicas es un anticristo. Y ¿saben qué? Hay denominaciones enteras que se han transformado ahora en denominaciones anticristos, porque enseñan lo contrario a la palabra de Dios. No estamos hablando de sectas, estoy hablando de denominaciones importantes, y no las vamos a mencionar, simplemente piensen en algunas. Satanás busca plantar mentiras en la iglesia y engañar a cuantos pueda, particularmente aquellos que se han acercado a la iglesia y tal vez no están firmemente convencidos de la verdad de Cristo todavía. Son presa del enemigo. Y Juan, por supuesto, está luchando con este espíritu anticristo que se había introducido en las iglesias a las cuales él les está escribiendo. Juan está contrastando a falsos cristianos con los que genuinamente eran convertidos. Es posible, dice Juan, saber quién es genuino y quién es falso por medio de dos tipos de pruebas. Ustedes se recuerdan, a través de toda la epístola, una y otra vez, Juan repite estas pruebas. La primera de estas pruebas es la prueba doctrinal, que básicamente, como hemos visto, nos dice que un cristiano verdadero tiene un concepto correcto del pecado y un concepto correcto de Cristo. Entonces, para ser salvo, para ser cristiano verdadero, uno tiene que tener un concepto correcto de quién es Jesús
y un concepto correcto del pecado, en otras palabras, nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la prueba doctrinal. Y la prueba moral, que es la segunda, nos enseña que un cristiano verdadero se distingue de un falso profesante por medio de la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a Dios y su palabra, el amor a Dios, el amor a la familia de Dios y el hecho de que no ama al mundo. Y lo hemos estado examinando juntos. Cuando llegamos a este versículo 18, entonces, el contraste que Juan hace es muy severo, muy severo. Juan no dice simplemente que hay personas que creen y otras personas que no creen en el Evangelio, sino que lo presenta de esta manera, como polos opuestos, el contraste entre creyentes ahora y anticristos. Juan quiere ser muy claro en su comparación, en su contraste. Lo que nos separa entre los anticristos o los que no son creyentes y nosotros básicamente saben que es nuestra cristología. Y otra vez Juan comienza a hablar de esta prueba moral. ¿Qué es lo que nosotros creemos de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros pensamos de Cristo? Eso determina si somos o no somos de Él. La respuesta que demos a esa pregunta. Un concepto bíblico de Cristo es la prueba primera en cuanto a la salvación. Y un concepto y una actitud falsa de Cristo es ser, por supuesto, como ya lo dijimos, anticristo, lo cual garantiza perdición. Nos dice Juan que muchos anticristos han surgido y por eso sabemos que nos encontramos en este último tiempo. Dijimos la semana pasada que la razón que sabemos que estamos en esa época mesiánica es porque una vez que el Mesías vino, los anticristos comienzan a multiplicarse. Y por eso sabemos. Muchos anticristos se han levantado, dice Juan, se han infiltrado en la iglesia y han engañado a muchos dentro de la congregación, de tal manera que a muchos se han ido. Vamos a entrar al versículo 19 en un segundo. Han abandonado la fe. Dice Juan, se han ido de nosotros, siguiendo a falsos maestros. Entonces Juan comienza describiendo a estos anticristos como personas que abandonan la comunidad de los creyentes. Esa es la característica primera que Juan nos enseña acerca de estos anticristos. El versículo 19 dice que salieron de nosotros. Salieron de nosotros. Imagínense las preguntas que estaban surgiendo en la mente de aquellos creyentes que habían permanecido en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estas personas? Profesaban tener fe como nosotros, pero se fueron. ¿Habrán perdido su salvación? ¿Será que ellos realmente descubrieron la verdad y nosotros aquí estamos siendo engañados? ¿Habrán sido genuinos ellos y nosotros los equivocados? ¿Por qué se fueron? Etcétera. Son preguntas que sin duda estos creyentes estaban considerando y luchando con ellas. Muchas dudas, muchas preguntas. Pero en el versículo 19 Juan contesta y aclara esta situación enigmática en la mente de estos creyentes. Y este es un pasaje muy importante para aquellos creyentes que están dudando en cuanto a qué sucede cuando una persona que aparenta ser cristiana y profesa ser cristiana y está en las filas de los cristianos y está en la congregación, etcétera, etcétera, y de repente desaparece. ¿Perdió la salvación? Bueno, obviamente lo que nos dice acá Juan nos revela que eso no es lo que sucedió. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué pasa? Hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros, pero salieron ¿para qué? Esta es una cláusula de propósito, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Observen eso. Lo que en resumen Juan está diciendo es que Dios permitió que falsos maestros se introdujeran en la iglesia y se llevaran a gente de la iglesia para demostrar que los que abandonan la fe no son genuinos.
Acuérdense lo que Juan está escribiendo y lo que él está tratando de lograr, contrastar lo genuino con lo falso. Entonces, Dios permitió que esto sucediera para purificar a su iglesia. No todo lo que brilla es oro, ¿no es cierto? Dios usó a falsos maestros que enseñaron falsa doctrina, engañaron a algunos y estos salieron de nosotros. Y Juan les llama, estos que salieron son anticristos, para demostrar que en realidad no eran de nosotros. Eran anticristos, continúan siendo anticristos y serán, a menos que algún día se arrepientan. Pero el propósito de su deserción fue para demostrar su falsedad. Ahí está el punto. ¿Para qué? Dice Juan, se manifestase que no todos son de nosotros. Eso nos debe poner un poquito sobrios, ¿no? En la iglesia. Antes me molestaba mucho, personalmente me hería mucho cuando yo veía que algunos estaban en la iglesia y de repente desaparecían y yo decía, ¿qué pasó? Y me rascaba la cabeza, ¿cómo es posible que se veían tan lindos, se veían tan... Juan dice, mire, si salieron de nosotros, dieron evidencias que no eran de nosotros, eran falsos. Y Dios utiliza mensajeros de Satanás para llevar a cabo sus propósitos. Ayer y hoy también. Lo que Satanás trama para mal, Dios lo utiliza ¿para qué? Para bien. Por eso, por ejemplo, el principio que establece aquí Pablo en 2 Corintios 12:7, dice Pablo que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, y después lo describe así, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Hay diversidad de opinión en cuanto a quién era qué era ese aguijón en la carne, quién es ese mensajero de Satanás. Pero una posible explicación es que era un falso maestro que se opuso al apóstol Pablo, y lo vemos a través de toda la segunda epístola, y fue el líder de la rebelión de Corinto en contra del apóstol Pablo. Y Pablo le describe acá como un aguijón en la carne. Este falso maestro que fue el líder de esa rebelión quiso apartar a los corintios, ustedes recuerdan, de su fidelidad y confianza en el apóstol Pablo. Este es un mensajero de Satanás. Los creyentes verdaderos, sin embargo, nos dice Juan, no van a ser llevados. Los creyentes verdaderos no van a abandonar la fe. Eso nos debe dar confianza. En el versículo 27 de este capítulo 2 dice Juan, y en cuanto a vosotros, creyentes genuinos, la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. O sea, la unción del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero así como su unción os enseña acerca de todas estas cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en Él. Los creyentes verdaderos van a permanecer en Cristo. Los creyentes genuinos no iban a abandonar la doctrina de Cristo, la doctrina verdadera de Cristo, sino que perseverarían en su fe cristiana, en su fe en la verdad. Esto es lo que Juan nos enseña en su segunda epístola, allá solamente a vuelta de página, el versículo 9, es solamente un capítulo. Dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? No tiene a Dios. ¿Sabe? Si alguien se desvía y se va de creer en Cristo Jesús y se aparta de su fe en Cristo Jesús, ¿sabe lo que revela? Que no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene al Padre, tanto al Padre como al Hijo, ¿ven? Parte de la obra purificadora de Dios en su iglesia es de desenmascarar a los falsos por medio del abandono de la fe. Los que son de Dios permanecen en la fe. Los que no son de Él, puede llegar el momento que desaparecen.
Esa es otra palabra para apostatar, ¿no es cierto? La apostasía, abandonar la fe. 2 Timoteo 2:19, Pablo nos afirma, este es un precioso versículo que nos enseña que Dios continúa la obra que comenzó. Dice el versículo 19, 2 Timoteo 2:19, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. ¿No les alienta eso? El Señor conoce a los que son suyos. A veces no nos sentimos muy bien, a veces nuestro estado de ánimo está decaído, bajo. Y ¿saben qué? El sello no es mi sentimiento. El sello es que Dios conoce a los que son suyos. Y el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo las conozco. La salvación genuina se demuestra por la perseverancia en la fe. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, dice también Pablo en Filipenses, por tanto, amados míos, no siempre habéis obedecido, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y uno dice, bueno, ¿pero qué es eso? Me tengo que ocupar entonces de mi salvación. Y después agrega, porque Dios es el que en vosotros produce, así como el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce el querer como el hacer. Y el que comenzó esa buena obra no se detiene, sino que continúa, produciendo ese querer, produciendo ese desear, produciendo esa perseverancia en la fe. Claro que es nuestra responsabilidad, pero el que trae el deseo y el poder para hacerlo, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo. Hebreos 3:14 nos dice, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra confianza firme hasta el fin. ¿Saben cómo demostramos que pertenecemos a Cristo? Si continuamos en nuestra confianza firme hasta el fin. Ahí está. La perseverancia demuestra si somos o no somos del Señor Jesús. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿No? ¿No dijo eso Él? Y no perecerán jamás. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Claro que tiene momentos de flaqueza, claro que tiene momentos de titubeo, claro que las ovejas de vez en cuando caen, tropiezan o se embadurnan. Pero el patrón de su vida es una que sigue al pastor. Ese es el hábito, eso es lo que distingue a una oveja del Señor Jesús. La genuinidad de fe entonces se demuestra por la perseverancia en la fe. Entonces, ¿qué caracteriza a un anticristo? Lo primero que notamos es que estos anticristos entonces abandonan la comunión de los santos. No permanecen en la verdad. Y Juan está escribiendo a estos creyentes para animarlos, hacerles ver que sí iba a haber deserción por parte de algunos. Pero Dios iba a utilizar esa deserción para purificar a la iglesia. De vez en cuando, aún en nuestra congregación, estos últimos 10 años que he estado aquí, hemos tenido gente que se nos han ido, que profesaban lo mismo que nosotros, que profesaban ser creyentes. Pero con el tiempo abandonaron la fe. La fe que antes sostenían y se fueron en pos de algo falso y en algunos casos simplemente regresaron al mundo de donde vinieron. ¿Qué pasó? Bueno, no eran de nosotros. Se fueron. Ahora, no estoy hablando de un hermano que transfirió su membresía a otra iglesia o se fue a México porque ahí está su país. No estoy hablando de esos que se fueron por motivos obvios, ¿no? Que se traslada a otro país o a otra iglesia. No me malentiendan, hermanos. Ustedes a lo mejor estarán pensando en algunos hermanos, se fueron de nosotros. Nosotros no tenemos el monopolio en la verdad, en la iglesia. Esta no es la única iglesia cristiana, ¿ok? Como algunos piensan. Bueno, ¿saben lo que debe hacer esto? Cuando esto sucede y algunos
se van al mundo o van en pos de algo falso, nos debe dar confianza. Nos debe dar confianza. Nos debe afianzar en nuestra fe. Los creyentes a los cuales Juan escribe podían ahora deducir y observar, según lo que el apóstol estaba enseñando, es que Dios estaba así purificando su iglesia y lo hizo a través de quitar a gente que estaba perjudicando a la congregación en lugar de edificando a la congregación. ¿No hemos perdido algunas personas que realmente no eran edificantes? Más, yo conozco a algunos que eran todo lo contrario. Y con algunos me he confrontado directamente. Bueno, el que hizo la obra es Dios, ¿no? Purificó a su iglesia. Desenmascaró a los falsos. Abandonaron la fe cristiana. Se fueron en pos de falsas doctrinas. Bueno, estos desde el principio eran anticristos. Eran anticristos, pero finalmente demostraron quiénes realmente eran, abandonando a los creyentes, a la comunidad de cristianos. Demostraron lo que eran. Esto ocurrió en esos días, como dije, ocurre hoy y continuará ocurriendo hasta que el Señor venga por segunda vez, porque estamos en estos últimos tiempos. El apóstol Pablo nos recuerda o nos dice en 1 Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, la misma época, entre la primera y segunda venida de Cristo, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ven la estrategia satánica? Siempre plantar mentira. Algunos apostatarán de la fe, abandonan la fe siguiendo doctrinas de demonios, mentiras satánicas, por supuesto. Estas doctrinas son enseñadas por anticristos, falsos maestros, que según Pablo nos dice, tienen la conciencia cauterizada. Mienten y no les molesta para nada la conciencia. Mienten y no les molesta porque son anticristos. Y por supuesto, tristemente, algunos escuchan a estos falsos y les siguen, como sucedió ahí en 1 de Juan. Pero Juan nos dice que si se van, simplemente demuestran que no eran de nosotros. Ahí está. En segundo lugar, un anticristo no solamente abandona la comunión, sino que también niega la fe del Evangelio. Esto es obvio, los versículos 22 y 23. Otra vez, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y otra vez Juan continúa hablando de esta prueba doctrinal. Particularmente la pregunta, ¿qué es lo que una persona dice o cree acerca de Cristo? Clave. Un creyente genuino afirma la enseñanza apostólica de Cristo. Un falso la niega. Noten que para ser salvo una persona tiene que aceptar y creer en Dios Padre y Dios Hijo. Uno no puede aceptar a uno sin el otro. ¿Notan eso? Jesús dijo, por ejemplo, en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Ven? Ninguno puede venir a Cristo a menos que el Padre lo traiga. Porque el Padre y el Hijo son ¿qué? Uno. No que alguno haya visto al Padre, dice Jesús, sino que aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. ¿Quién es Él? El Hijo. Y otra vez en Juan 17:3, que me encanta esta porción. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, escuche bien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es imposible tener vida eterna simplemente creyendo en Dios y excluyendo a Jesucristo. Es imposible. Es imposible conocer a Dios personalmente si uno
rechaza a su Hijo. Y otra vez, les recuerdo lo que Juan nos dice en la segunda epístola. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Nadie viene al Padre, dice Jesús, sino por mí. Hay gente que dice, bueno, yo creo en Dios. Yo oro a Dios. Como si eso le diera accesibilidad a Dios o como si realmente eso valiera algo. ¿Saben qué? Eso no quiere decir nada. Por supuesto que la mayoría de la gente cree que hay Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios le puso en su conciencia que hay Dios. ¿Y saben por qué? Porque la creación da evidencias de que este mundo fue creado. Por eso creen en Dios. Pero eso no es suficiente ¿para qué? Para ser salvo. La única manera de conocer a Dios como Salvador es a través de su Hijo. No se puede separar. No podemos conocer a Dios a menos que conozcamos a su Hijo. Y saben que esto es una doctrina crítica en la Escritura, crítica, vital. Esto es lo que la Biblia enseña. En el capítulo 4 de Juan, versículo 2, dice Juan, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Otra vez, la clave es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En esa época, como hoy, existían personas que pensaban, y lo resumimos rápidamente, pensaban que Jesucristo era simplemente un hombre. Bueno, eso es falso. Otros pensaban que Jesucristo era simplemente un espíritu. Especialmente estos incipientes gnósticos que se estaban introduciendo en las iglesias a las cuales el apóstol Juan escribe. Decían que era una aparición, un fantasma, que realmente vino el Espíritu de Jesús el día cuando Jesús fue bautizado y se fue de Jesús el día que Él fue crucificado. Bueno, la iglesia estuvo luchando en contra de esa herejía por años. Pero hay mucha gente que niega a Jesús. Miren, las sectas se caracterizan por esto, singularmente por esto. Niegan al Cristo de la Escritura. Lo redefinen. Dicen cosas de Cristo que o es incompleto o es totalmente torcido. Bueno, un anticristo abandona la comunión de los santos, niega la fe y en tercer lugar, y con esta terminamos, un anticristo se caracteriza por tratar de engañar a los fieles. El versículo 26 del capítulo 2. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros, dice Juan. Esto es lo que los falsos maestros tratan de hacer. Se levantan con el propósito de, dice Pablo, arrastrar discípulos tras sí, engañar. Eso es lo que los anticristos tratan de hacer. Nunca lograrán de arrastrar completamente o finalmente a los creyentes genuinos, pero tratan de hacerlo continuamente. Es cierto que a veces hacen tambalear y ponen dudas. Y aún los creyentes pueden sentirse abrumados por la falsa doctrina. Yo he tenido esas experiencias. Juan les dice, les escribo porque sé que hay personas que están tratando de engañarlos. Eso es lo que dice Juan. Es como que está diciendo, algunos de ustedes están tristes y dudando si lo que creen es realmente verdad. Y Satanás, a través de falsa literatura o falsos maestros, trata de plantar ideas en nuestro corazón que nos turban. Pero no nos van a arrastrar finalmente fuera de la fe de Cristo. Sí nos turban. Hay momentos que en nuestro peregrinaje espiritual somos afectados por algunas de estas cosas. Y por un tiempo algunos de nosotros hemos sufrido la angustia interna de no estar seguros. Qué tensión tremenda es cuando uno no está seguro, ¿no? En su corazón. Cuando hay ciertas nociones intelectuales pero todavía no se han convertido en convicciones realmente arraigadas, a veces hay momentos de lucha y duda. Yo las he pasado. Por eso en esta misma epístola de Juan, capítulo 2, el apóstol Juan nos dice que hay 3 tipos de creyentes en su desarrollo espiritual. ¿Ustedes recuerdan?
el capítulo 2, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, niños, tecnia, niñitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Por lo menos saben eso, que sus pecados han sido perdonados. Después dice, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes. Dice que los jóvenes habéis vencido al maligno. El versículo 14 dice, otra vez hablando de los jóvenes, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Pero ¿saben qué? Había un periodo en su vida que no eran fuertes, que todavía eran niños tambaleantes. Y en esta iglesia tenemos niñitos en la fe, tenemos niños, tenemos jóvenes y tal vez alguno que otro padre. En cuanto a su desarrollo espiritual, su madurez espiritual. Pero cuando somos niñitos pasamos por dudas. Y lo que estaba sucediendo acá, que en estas iglesias los falsos maestros estaban tratando de arrastrar discípulos, es lo que está diciendo Juan. Haciéndolos tambalear, haciéndoles dudar. Estaban tratando de engañar a los fieles, pero no lo lograrán. Y finalmente, vamos a hablar de esto la próxima vez, estos falsos maestros van a ser duramente juzgados, como nos dice Pedro. Satanás siempre ha tratado de sembrar mentiras en la iglesia. ¿Con qué objetivo? Con la mira de descarriar a los creyentes. A veces logra, por parte de falsos maestros, apartar a algunos que nunca fueron genuinos. Dice Juan, bueno, ¿saben qué? Estos se fueron de nosotros, pero no teman, no se turben, no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran, ¿qué? Permanecido con nosotros. Esa es la lección de hoy. El cristiano verdadero sigue a Cristo. Persevera en la fe. El falso llega el momento que muestra la hilacha y se desaparece. Muestra lo que es. Es un anticristo. Bueno, vamos a orar. Gracias a Dios por la palabra que nos instruye, nos anima. ¿Ven qué lindo es estudiar la palabra de Dios? Qué importante es estudiar la palabra de Dios. Porque sin ella no somos nutridos, no podemos crecer. Y muchos continuaríamos en dudas. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios nos ayuda a aclarar esas dudas. Y esta porción espero que haya sido particularmente de beneficio para algunos de ustedes. Padre Celestial, te agradecemos por esta noche, por esta instrucción de tu palabra, por habernos dado la libertad, el gozo, el privilegio de abrirla, escudriñarla, Señor, y aprender de ti. Señor, queremos ser fuertes en la fe, queremos ser jóvenes fuertes que han vencido al maligno porque la palabra de Dios habita en nosotros. Señor, queremos que esta congregación se caracterice por hombres y mujeres que son fuertes y conocedores de la palabra de Dios. Concédenos eso, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional